Muy bien, ahora sí vamos a ver de manera ya formal lo que es la función inversa de f de x, oye, que es lo mismo, ¿verdad? Muy bien, entonces la función inversa la podemos entender por una función donde se cumple esto. Nosotros ponemos como entrada un cierto valor x, a ese valor x se le aplica la función f y vamos a tener como resultado f de x. Y si a f de x le aplicamos la función f a la menos 1, ojo, esto f a la menos 1, f a la menos 1, esto de acá, esto significa función inversa. Cuidado que no hay que confundir, esto no significa que el exponente que esté elevado a la menos 1, sino que es una función inversa. Entonces, si a f de x se le aplica la función inversa, entonces la función inversa de f de x, es decir, inversa de f de x, me tiene que dar como resultado nuevamente x. Y de la misma forma, si nosotros metemos un valor x, a este valor x primero se le aplica la inversa de x, es decir, f a la menos 1, y después se le aplica f. Entonces, f de f a la menos 1 de x me va a dar como resultado x. En otras palabras, ¿qué es una función inversa? Es una función que deshace lo que hace su función original. Por ejemplo, aquí x lo transforma en f de x y después la función inversa lo que va a hacer es transformar f de x nuevamente en x. Eso es. Acá en este gráfico lo podemos ver, ¿no? También. Eh, Tenemos un elemento, primeramente esto es bien importante. Tenemos el dominio de f, el rango de f. Esto es para f, para la función f. Cuando nosotros sacamos la función inversa de f, pues el rango de f se convierte ahora en el dominio de la inversa de f. Y el dominio de f se convierte en el rango de la inversa de f. Nosotros aquí tenemos un elemento cualquiera. Nosotros lo transformamos, porque recuerden que una función es una transformación. Luego le aplicamos a este elemento de acá f-1 y vamos a volver a tener el elemento original. ¿Qué quiere decir? Que la función f a la menos 1, es decir, la inversa de f, lo único que hace es deshacer lo que f ya hizo. Es algo así como su némesis, como su antagonista, aquel que deshace, esa función que deshace lo que la función original ya hizo. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x que va a ser 2x, vamos a poner un caso muy sencillo, y una función f a la menos 1 de x, que va a ser x medios. Entonces, ¿yo cómo puedo saber que estas dos funciones, bueno, que esta es la inversa de esta otra? Pues vamos a ver, vamos a aplicar esta definición de acá. Dicho sea de paso, mejor escribimos esta definición, esto lo voy a bajar. Y esta definición es bien importante. F de f a la menos 1 de x me tiene que dar como resultado lo mismo que f a la menos 1 de f de x y eso me va a dar x. Entonces, se podría decir que esa es la definición de la inversa de una función. La inversa de una función es aquella que cuando se compone con la función original me va a dar el valor x inicial. Entonces, vamos a ver esto. Pues vamos a decir f de f a la menos 1 de x. Entonces lo vamos a armar. Vamos a decir que esto va a ser f de qué? De f a la menos 1. F a la menos 1 es x medios. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar f. ¿Y f qué es? Es el doble de la variable. Entonces va a ser el doble de la variable que tenemos ahí. Y eso me da simplemente x. Entonces, como ven, en estas dos funciones van a ser inversas la una de la otra. Ojo, para que una función sea inversa, primero tiene que ser una función uno a uno. Si no es una función uno a uno, hemos recordado que aquí, digamos, esto tiene una imagen acá y aquí este tiene una imagen acá, pues cuando se invierte, este elemento tiene dos imágenes y deja de ser función. Entonces, requisito para poder, para decir que una función es inversa de la otra, primero que tiene que ser una función uno a uno. Segundo, que tiene que cumplir esto que tenemos acá. Muy bien, ahora vámonos a hacer un par de ejemplos. Esto lo vamos a poner un poquito ahí al centro, que se vea bien bonito.
Y pues vamos a hacer estos ejemplos que me dice verificar si estas funciones son inversas. Pues es lo que ya hemos hecho. Vamos a verificar si estas dos son inversas. Ese primero como que es muy bastante similar, idéntico al ejercicio que ya hicimos. Entonces yo voy a ver g de g a la menos 1 de x. Tendría que ser, vamos a calcular esto. Entonces esto va a ser g, y g a la menos 1 de x no es otra cosa que x tercios. Entonces esto va a ser x tercios. Y g de x tercios, pues g es el triple de la variable, va a ser el triple de la variable, que en este caso la variable es x tercios. Se simplifica y me da x. Muy bien, parece que es una función inversa, pero ahora lo vamos a hacer también del otro lado. Vamos a decir, ahora vamos a empezar con el menos 1. G a la menos 1 de g de x, pues eso va a ser g a la menos 1, y g de x es 3x, ¿verdad? Entonces de 3x. Muy bien, y ahora desarrollo el g a la menos 1, que es la tercera parte de mi variable. Entonces mi variable en este caso es 3x, va a ser 3x sobre 3, y eso me da x. Y como pueden ver, si se cumple esta condición de que por un lado me da x y por el otro lado también me da x, entonces estamos hablando de que estas dos son funciones inversas. Muy bien, vamos a hacer lo mismo ahora con estos otros ejemplos. Y pues acá tenemos lo mismo. Creo que es el mismo ejemplo. No sé si valga la pena hacerlo. Déjeme verificar con la magia de la pausa del video. Y pues vamos a cambiar, después de la magia de la pausa del video, pues encontré un ejemplo mejor, que va a ser este de acá. Muy bien, ahora sí, vamos a verificar si esas dos funciones también son inversas. Pues vamos a decir h de h a la menos 1 de x, pues va a ser h, y h a la menos 1 de x, aquí me falta el menos 1, perdón. Ya, entonces h a la menos 1 de x, pues es raíz cúbica de x. Y ahora h es la variable elevada al cubo. La variable es x al cubo, entonces esto va a ser, la variable es raíz cúbica de x y todo eso al cubo. Entonces el cubo con la raíz como que se simplifican y me queda simplemente x. Está muy bien. Ahora vamos a probar en diferente orden. Vamos a decirle h a la menos 1 de h de x, y pues eso me va a dar h a la menos 1, y h de x no es otra cosa que x al cubo. Entonces h a la menos 1 de x al cubo, y h a la menos 1 es la raíz cúbica de la variable. Raíz cúbica de la variable, que en este caso la variable es x al cubo, y esos dos se simplifican. Si alguien no entendiera por qué se simplifica, pues lo escribimos esto en forma de potencia, y está fácil, a modo de divertirnos un poco. Y ahora sí, ¿verdad? Y eso, podemos hacer el otro paso más. Potencia de potencia se multiplican exponentes, y eso me da x a la 1, o sea, simplemente x. Entonces, como ustedes pueden ver, estas dos de acá, también son funciones inversas. Y vamos a ver un último ejemplo, esto de acá. Pues vamos a decir f de x, no, perdón, definición de función inversa. F de f a la menos 1 de x, eso me va a dar f a la menos 1 de x es un medio x menos 3. Entonces esto es un medio de x menos 3. Y ahora vamos a desarrollar f, que f es el doble de la variable más 3. El doble de la variable, que es todo esto. Voy a poner corchete. De la variable, que es todo eso, más 3. Y si yo lo desarrollo un poco, pues esto es multiplicación, se simplifican estos dos. El 1 va a multiplicar al x menos 3, ya no lo va a afectar, entonces me va a quedar x menos 3, y todo eso más 3. Se simplifica también y me queda simplemente x. Muy bien, ahora vamos a hacerlo en orden contrario.
f a la menos 1 de f de x va a ser igual a f a la menos 1 y ahora f de x pues es 2x más 3, 2x más 3 y ahora vamos a desarrollar el f a la menos 1 de esta variable. F a la menos 1 es esto de acá, es un medio de la variable, bueno, primero un corchete o un paréntesis de la variable en este caso es todo eso, 2x más 3 de la variable menos 3 y cierro corchete. Vamos a ir desarrollando un poco esto. Y aquí si quito el paréntesis, estos dos se van a ir y me quedaría 2x. Como es multiplicación, estos dos se pueden simplificar y me va a quedar simplemente x. Entonces, como ustedes pueden ver, esas dos funciones de ahí también son funciones inversas la una de la otra. Bueno, esta es la forma en la que se comprueba que dos funciones son inversas a través de esta definición y ustedes ahora pueden practicar esto con estos ejercicios. Demuestren si f y f a la menos 1 son funciones inversas. Capaz no lo van a hacer. Bueno, si f y g son funciones inversas. No estamos poniendo la notación de f a la menos 1 porque f a la menos 1 me dice que ya son inversas, pero en este caso yo no sé todavía si son inversas, entonces no le tengo que poner f a la menos 1. Vamos a ponerle f, g y ahora comprobar a ver si son inversas la una de la otra. Bueno, espero que se haya entendido, espero que les esté gustando, apoyen al canal, denle un like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.